Buenos días chicos, nuevamente aquí reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicio una mañana más a nuestras clases virtuales. Bien, en esta oportunidad, quien te acompaña, Miss Rosana en el curso de Personal Social y el tema para el día de hoy son los desastres. Uno cuando piensa en desastre piensa de repente de alguna manera en un desorden o algo no habitual que suele pasar, ¿no? A veces de repente la mamá te ha dicho, arregla tu cuarto que está hecho un desastre, quiere decir que está desordenado, que hay algo malo, que no está bien, ¿no es así? Porque de alguna manera esto va a sonar a reproche. Y en efecto, los desastres son cosas que pasan no es algo habitual, no es algo que debería pasar, pero si bien es cierto, tenemos que tomar en cuenta que el desastre lo vamos a ver como una consecuencia, tal vez, ¿no? Como una consecuencia o un hecho provocado o tal vez un hecho que se ha dado de manera natural, ¿no? En este caso, pueden haber desastres que se dan de índole natural o también desastres provocados por el hombre. Y en ambas situaciones, pues, generan o traen consecuencias negativas frente al desenvolvimiento normal de las sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente un desastre que va a provocar algo, una, una crisis, una consecuencia negativa frente al normal desenvolvimiento que tenemos las personas en un espacio geográfico, en un espacio determinado, ya sea que se haya dado, como te digo, de índole natural, un desastre natural o tal vez un desastre provocado por el hombre. Bien, en ese caso vamos a nosotros diferenciar los tipos de desastres, ¿no es cierto? Existen los desastres, como te venía diciendo, provocados por el hombre, los cuales generalmente, pues como podrás ver en las imágenes que te estoy presentando, son desastres que son ocasionados por algún descuido o por alguna mala manipulación de las cosas. Generalmente son acciones como lo podemos ver acá, incendios, accidentes de tránsito, también contaminación ambiental, deforestación, todas esas acciones que de alguna manera el hombre es partícipe y protagonista de estos desastres. Sabemos que un desastre es una consecuencia de un hecho, ¿no es cierto? Es una consecuencia de un hecho, de una acción, de un accionar, de una mala manipulación de algo que está generando como consecuencia una respuesta negativa. Bien, también tenemos los desastres, o se dan los desastres de índole natural, generalmente, ¿no es así? A los que usualmente nosotros relacionamos a los desastres con los que son provocados por la naturaleza, como un terremoto, como un tsunami, como una inundación, en fin. Entonces, lo podemos definir de esa manera, como un hecho que usualmente no ocurre de manera habitual o, para ser más específico, no lo provoca el hombre, sino que son de alguna manera, pues, respuestas de la naturaleza, o eventos o fenómenos naturales ocasionados por la naturaleza, ¿no? Como lo pueden ser deslizamientos de tierra, como lo pueden ser los terremotos, los tsunamis, así como lo hemos venido mencionando. Estos son los dos tipos de desastres que podemos tener como consecuencia nosotros, ya sea provocados por el hombre o provocados por la naturaleza. Bien, a ver, vamos a ir detallando, vamos a concentrarnos más en lo que son los desastres de índole natural. Ya, los sismos, ¿no? Que a los que definitivamente mucho tememos, generalmente es la liberación de la energía interna que que sucede al interior de la Tierra, ¿no? La Tierra ya sabes que tiene muchas capas, está el manto, lo vimos en algún momento, el manto, el núcleo. En el manto, pues, existen un choque de placas que va a crear vibraciones, en la cual se van a liberar energía y esto se va a repercutir hasta la superficie. Y justamente eso es lo que provoca los movimientos telúricos como los sismos. Bien, también existen o se dan los huaicos, ¿no? Nosotros hemos sido testigos bueno, no cercanos, pero hemos sido testigos que en nuestro país suelen ocurrir este tipo de fenómenos naturales, ¿no? En la zona de Chosica, recuerden, ¿no? Que son una especie de aluviones o deslizamientos
tierra y lodo que vienen con fuerza, con tal fuerza, tal velocidad que pueden arrasar todo un espacio, toda una sociedad, todo un distrito, ¿no es así? Entonces trae consecuencias muy funestas. Es parte de la naturaleza, no es algo que se pueda prevenir, que se pueda dar, pero de alguna manera sí se puede ir reestructurando la manera de cómo podemos apaciguar en el caso de que sucedan este tipo de eventualidades. Bien, también se dan lo que son las inundaciones, ¿no? Las inundaciones que generalmente son deshielos, ¿no es cierto? Son desbordes de los ríos o de repente ha habido excesa lluvia y se ha elevado el nivel del mar, ¿no es así? Y cubriendo temporalmente, porque esto no es permanente, ¿no? Cubriendo temporalmente los terrenos generalmente que son bajos, ¿no? La, la respuesta más rápida que tenemos que tener frente a estas situaciones es pues irnos a las zonas altas para evitar ese tipo de inundaciones. Generalmente en la costa norte eso lo hemos venido sufriendo. También se ha dado, bueno, no es algo usual, ¿no? No es algo usual lo que son los tsunamis, ¿no? Generalmente los tsunamis es una especie de olas marinas, una serie de olas marinas que se van a ir desplazando, van a llegar a tomar una altura y van a rebotar con una fuerza. La máxima que sé que ha pasado, ha alcanzado una altura de 10 metros, imagínense, ¿no? El golpe que, el golpe que trae con fuerza estas olas marinas pueden destrozar definitivamente toda una región. Bien, generalmente son los casos más usuales que a veces pueden ocurrirse en lo que, bueno, no usuales, sino son los que frecuentemente más ocurren o han ocurrido a nivel mundial. No estamos hablando de Perú porque afortunadamente no hemos tenido este tipo de desastres en tales magnitudes, ¿no? Lo último que pasó fue en Pisco, pero definitivamente todavía, pues incluso, mira, hasta el día de hoy todavía muchas zonas en Pisco siguen sin, sin recuperarse, sin reestructurarse frente a este fenómeno. Lo que sí suele pasar, pues es que tenemos muchos movimientos telúricos como temblores, ¿no? Algo leve, que es como un desfogue que tiene la Tierra porque hay tanta presión en la parte interna de la Tierra que hace pues que se libere, es como que tú estás apretado, te sientas, ¿no? En tu mueble están supongo el mueble es para 3 personas, pero están 4. Entonces estás apretado, es como que tú sales y quieres liberarte, es un movimiento que haces. Lo mismo pasa con la Tierra, es como un desfogue, como un respiro, y esto trasciende pues en estos movimientos que pasan. Por eso, además de ello que nosotros como país nos encontramos en una zona sísmica, ¿no? Al encontrarnos en una zona sísmica, pues estamos propensos a este tipo de eventualidades. Bien, las medidas preventivas que debemos de tomar en cuenta en caso de desastre, estamos hablando de manera general, ¿no? Por ejemplo, es identificar rutas de escape y zonas de seguridad, en tu caso colegio. A veces, usualmente esto lo vemos en los lugares abiertos donde la gente, centros comerciales, de repente en el cine. ¿Por qué? Porque Defensa Civil como institución se encarga de revisar que todos los lugares abiertos donde haya mucha concurrencia de gente pues tenga estas señalizaciones, pero sería bueno también que en casa tuvieses tus señalizaciones para poder prevenir este tipo de desastres que como bien sabemos pues no nos avisa en qué momento pueden ocurrir. ¿No es así? Otra, otra forma o otra sugerencia antes de que suceda un desastre es practicar los simulacros también con tu familia. Ahora que estamos todavía muchos de las familias en cuarentena, que todavía estamos en casa, podemos ir ocupando ese espacio de tiempo pues en realizar simulaciones de qué sería, cómo podría ser un simulacro. Recuerda que esto lo hacíamos en el colegio, cada muy de manera periódica. ¿Para qué? Para estar prevenidos por dónde tenemos que desplazarnos, de qué manera tenemos que desplazarnos, y cada uno de ustedes recuerdan que tenían su ubicación, ¿no? Cada aula tenía un círculo de señalización donde tenía que acomodarse en caso de surgir algún tipo de desastre. ¿No es así? Sería bueno también que en casa tú tuvieses tus rutas de escape y tus lugares, identificar tus zonas seguras. También, que es lo muy probable que sí lo manejes, es tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, ¿no es cierto? Una linterna, un extintor, que es lo básico que tienes que tener para poder auxiliarte en caso
en caso de que ocurriera algo, ¿no es cierto? En caso de que ocurriera cualquier tipo de desastre, no estamos hablando solamente de un desastre natural, sino también puede ser un desastre que por descuido, ¿no? Puede pasar, ¿no? Espero que no, pero las cosas pueden pasar, los accidentes pasan, ¿no es así? Y es algo que no avisa, es algo que uno no está preparado a veces para eso. Bien, esas tres cosas que son básicas podrían darse antes del desastre, ¿no es cierto? Sería lo ideal que uno se prepare para esto. Ahora, durante el desastre, lo usual, lo que tenemos que tener en cuenta en el momento, ¿no? En el momento de que estamos viviendo la eventualidad, ya sea un sismo, cualquier tipo de desastre, ¿no? Por ejemplo, los miembros de la brigada son quienes guían a la persona. Obviamente esto lo hacíamos también, habían personas encargadas que formaban parte de defensa civil en cada aula, pero también podemos designar a la persona también en casa, ¿no? Una persona que de repente es mucho más tranquila, más serena, para que sea quien nos guíe, ¿no? Podemos asumir todo eso. Recuerden que vamos a estar todo este tiempo todavía y un largo proceso creo que todavía en casa, así es que tenemos que, ¿por qué no?, ir viendo estas posibilidades. Seguir las instrucciones, obviamente también seguir instrucciones de por dónde tengo que, cómo tengo que reaccionar, por dónde tengo que ir, cuáles son mis salidas de escape, ¿no? Luego también, durante el desastre, yo tengo que darme cuenta que tengo que abandonar el lugar. Si estoy en un lugar cerrado, muy estrecho, yo tengo que tratar de salir del lugar, no desesperadamente, no corriendo, pero sí de una manera ligera y audaz ir saliendo, ¿no? Tratar de salir del lugar donde estoy. Luego, obviamente, que es algo a veces que no lo podemos hacer porque no sabemos a veces qué reacciones podemos tomar, pero sería bueno educarnos en eso, ¿no? Y mantener la calma en todo momento, porque eso nos va a permitir reaccionar bien, reaccionar pensando de buena manera. Bien, también si por ejemplo estamos en un momento de eventualidad y alguien cae, pues ayudarla rápidamente, no de repente desesperarme por algo, por auxiliarlo, y en vez de auxiliarlo, peor, yo también caigo en la misma, en el mismo accidente o caigo en la misma situación que él, ¿no? Entonces tengo que tener reacciones rápidas y eso lo voy a poder hacer mientras yo mantengo la calma. Bien, después del desastre, ya una vez que de repente, pues no, ya pasó, ya se calmó, obviamente tengo que esperar buen tiempo porque recuerden que después de, al menos lo más usual que puede pasar, ¿no? Un temblor fuerte, un terremoto, ¿no? Siempre hay después réplicas, ¿no? Tengo que cerciorarme también muy bien de que ya todo se ha normalizado porque ingresar a una casa que de repente no está bien estable, pues sería un peligro, ¿no? Bien. Entre ellos podemos mencionar que los miembros de la brigada o las personas encargadas de repente de brindar los primeros auxilios pues tendrán que socorrer, ¿no? De repente obviamente dentro de casa, dentro de cada espacio abierto, lo hacía una persona indicada. En el caso del colegio, cuando lo hacíamos sería la profesora. En tu casa, de repente ya papá o mamá o la persona adulta que te acompañe estará siempre ahí. Además de que, obviamente, si ocurriera un tipo de desastre de tal magnitud, siempre las brigadas de defensa civil van a estar prestos a ayudar. Luego también se da si estar capacitados realmente para apoyar la atención a los heridos, ¿no? No cualquier persona puede ir por mucha voluntad que tenga o de ayudar, claro, en lo más básico, pero solamente las personas capacitadas pueden de repente mover, si hay algún accidentado o algo, pues moverlo, hacer algún movimiento brusco. No siempre, a veces nos favorece, ¿no? Muchas veces los bomberos nos han manifestado que cuando hay una caída, un golpe, por ejemplo, es mejor no tocarlos a que vengan las personas especialistas, ¿no? Sobre todo en ese punto yo creo que se refiere. Bien, y por último podemos evaluar, como decía al principio, evaluar los daños que se ha ocasionado el inmueble o el lugar donde se pereció más este desastre y iniciar la reconstrucción para después esto pueda ser habitado. En el caso de las casas, ¿no? Tiene que pasar por una previa revisión, porque tú puedes creer ya pasó el sismo, pero de repente pues ha quedado movida las columnas, las paredes y no sería una zona segura. Esto lo tiene que validar Defensa Civil, que ya es una zona segura para poder nuevamente ser habitada. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado claro. Yo creo que sí, es un tema que bastante se maneja con bastante frecuencia.
y recordar nada más y afianzar un poco más los conocimientos, ¿no? Siempre, a veces, y algo que te quería aclarar, era no confundir los términos cuando decimos alguna vez, ¿no? Por ahí, que es fenómeno natural y desastre natural. Fenómeno natural son justamente lo que hemos mencionado: tsunami, un terremoto, una inundación, una, un huaico, de repente un huracán. Esos son los fenómenos naturales. Desastres en sí son las consecuencias que trae en sí este fenómeno natural. ¿Ya? Tengamos bien claros los términos. Y obviamente los desastres naturales son las consecuencias, como dije, reforzando los conceptos, son las consecuencias que traen este tipo de fenómenos, que pueden ser provocados por el hombre o también por la naturaleza. Bien, chicos, con esa retroalimentación me despido de ustedes. Recuerden que las hojas de aplicación están siempre anexadas junto con tu video. Trabaja bien, sigues trabajando, te felicito. En su mayoría está trabajando perfectamente. Ya tienen que entregar algunos de los videos aprovecho de que empezando la semana, mencionarte los videos. Ya son 2 alumnos los que ya me han entregado los videos de Ciencia y Ambiente. Muy bien, los felicito de verdad. Y sigamos trabajando, sigamos avanzando. Cuídate mucho y ha sido todo por hoy. Gracias.